¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas breweries, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio. Muy pronto en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. Hoy esta semana tenemos una entrevista muy chula. Ahora daremos paso a la persona que vamos a hacer la entrevista, que es Carlos, fundador y consejero de la Sagra. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues con ganas de empezar la entrevista y conocer un poco más vuestro proyecto y también a ti. Genial, encantado de poder contaros. Genial. Pues nos podría contar un poquito para empezar cómo es los inicios de la cerveza La Sagra. Bueno, pues en nuestro caso, digamos que nosotros ya llevamos en el mercado prácticamente más de 7 años. Todo empezó porque antes de esta aventura yo me dedicaba a temas de marketing. Vale. Y como hobby pues empecé a crear una tienda online donde concentré toda la venta de cerveza artesanal. Llegando a pequeños acuerdos con aquellos fabricantes que existían en aquel momento en España, os hablo desde hace 9-10 años, ¿no? Sobre todo estaban concentrados en Cataluña, Comunidad Valenciana, había alguno en Toledo como Domus, o como ejemplos como en Cataluña Rosita o Tiris en Valencia. Bueno, entonces llegué a acuerdo con ellos y vendía su cerveza por internet a través de la página web latiendelacerveza.com, vale. Que fue el portal que yo abrí. Entonces ahí empecé a conocer el mundo de la cerveza artesanal. Yo antes, evidentemente, pues era un gran aficionado a la cerveza. De hecho, empecé a hacer cerveza en casa porque había estado viviendo fuera de España en los países nórdicos, en Suecia. Sí. Y empecé a conocer bastante de lleno el mundo de la cerveza artesanal, que en aquellos países pues empezaba a verse mucho más evidente que en España. Entonces, con ese gusto y con esa afición a la cerveza, pues decidí crear pues mi propia tienda online, y ahí es cuando conocí el mundo de la cerveza artesanal en España y indagué que era un mundo en el que evidentemente todavía estaba empezando, y a pesar de ser una tienda online donde la gente compraba por internet cervezas que prácticamente desconocía, en un momento en el que nadie prácticamente compraba por internet y había mucho interés en ello, pues empecé a estudiar el modelo de negocio de una microcervecería y dejé absolutamente todo, dejé mi trabajo y me embarqué en el proyecto de la Sagra. Decidí instalarme en la comarca de la Sagra, ¿no? Que es una comarca que está en el norte de Toledo y agrupa poblaciones también del sur de Madrid. Vale. Y además es mi zona de residencia. Yo soy natural de un pueblo que se llama Yuncos, aquí en Toledo. Sí. Y monté mi fábrica pues aquí en las instalaciones de Numancia, ¿no? Numancia de la Sagra. En un primer momento pues obviamente fue difícil, ¿no? Búsqueda de maquinaria cervecera. Prácticamente en España en aquel momento no había absolutamente nada de primera generación o de maquinaria en condiciones. Búsqueda de maestro cervecero, porque en aquel momento también no había mucha formación ni había la experiencia que hay actualmente, ¿no? en el sector de la cerveza artesanal, y fue difícil porque prácticamente había muy pocos recursos, desde maquinaria, know-how hasta materias primas. Todo estaba enfocado de hecho a grandes cerveceras. Y bueno, pues a día de hoy afortunadamente todo eso ha evolucionado mucho y nosotros con ello, ¿no? Claro, eso es bueno. Y lo que decías tú, un poco el hándicap del principio, pues no haber maquinaria en el sector, ¿no? Que fuera de condiciones, pues eso perjudicaba un poco al principio, pero ahora ya la cosa cambia bastante, ¿no? Sí, ahora hay mucho más conocimiento, más empresas que se dedican a proyectos más pequeños, a microcervecerías, maquinaria mucho más adaptada, vale. Grandes proveedores que antes solamente estaban adaptados a la venta para grandes cerveceras empiezan a meterse en el mercado craft. Desde proveedores de botellas hasta proveedores de lúpulos o de malta, todo está orientado hacia las grandes cerveceras. Hoy en día ya hay muchísimos proveedores para el mercado craft. Todo ha cambiado muchísimo, ahora es mucho más accesible, mucho más fácil cualquier comienzo para nuevas microcervecerías en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de maquinaria y de materias primas.
mucho más difícil, obviamente, en el tema comercial, cuando ya es un mercado que empieza a estar un poco más saturado, ¿no? Sí, ahí ya se complica un poco más la situación. Claro, porque al final, date cuenta que en estos últimos años se han ido creando en España muchísimos proyectos de nuevas microcervecerías, aquellas fábricas que yo me denomino como fábricas de las primeras fábricas, ¿no? Aunque hay más antiguas que la Sagra, ¿no? Pero sí que 8 años de carrera en el mundo de la microcervecería nos hacen ser pues uno de los pioneros en el sector, ¿no? No los primeros, pero bueno, sí de los antiguos. Y sí que es cierto que todos esos problemas que hemos pasado todos al principio, a nivel comercial, a nivel producción, pues nos están pasando pues probablemente las nuevas microcervecerías, con el hándicap añadido de que ahora hay otras microcervecerías que ya van bastante por delante en eso, ¿no? Claro. Entonces, un poco la deducción es que se tienen que poner las pilas mucho más rápido, ¿no? Sí, lo que tienes tu razón, hay que ponerse más a trabajo duro, ¿no? Digamos. Pero, Carlos, ¿cuál es la filosofía de Cerveza La Sagra? Bueno, nosotros siempre nos ha caracterizado desde los inicios de tener una filosofía que es la de llegar al consumidor de cerveza artesanal o el nuevo consumidor que todavía no ha probado la cerveza artesanal de una manera democrática. Es decir, tenemos diferentes marcas, como sabéis, ¿no? La Sagra, Burro de Sancho, Senador Bosted, Barbier, diferentes marcas en el mercado con diferentes cervezas, con diferentes estilos de cerveza que se van adaptando un poco a cada uno de los pasos de consumidor, porque tenemos muy bien detectado, yo creo, el viaje del consumidor en España, ¿no? El viaje del consumidor de cerveza artesanal, donde en una primera etapa, obviamente, han empezado por las primeras cervezas de importación, han empezado a conocer este mundo de la cerveza un poco más especial a través de las cervezas de importación, se han ido introduciendo a las primeras oportunidades que le daban las cervezas artesanales, probablemente las más cercanas, ¿no? A ellos, las regionales, las de su comarca, las de su pueblo o región. Y ahora están en un paso que están seleccionando esas marcas de confianza y se están encontrando el estilo cervecero que más le encaje, o incluso el estilo cervecero que más le encaje en cada momento del día o en cada época del año, ¿no? Sí. Entonces, para todo ese viaje del consumidor tenemos estilos dentro de la Sagra, pero con la filosofía de tener estilos muy democráticos para iniciar al consumidor de cerveza en el mundo del artesanal. Y, ¿por qué no? Tenemos estilos un poco más frikis o más difíciles, que también son una de nuestras cervezas más vendidas, como puede ser la Sagra IPA o la Sagra Bohío, o apostamos mucho por las cervezas estacionales. Creo que fuimos de los primeros que apostamos por lanzar una cerveza de calabaza al mercado, ¿no? Que ya es la 4ª edición que hacemos este año, recuperando un poco tradiciones americanas, ¿no? Y adaptándolas al consumidor español. Bueno, creo que ahí está nuestra filosofía. No, la verdad que es muy interesante tener un poco de todo y poder llegar al máximo posible del público, ¿no? Tanto a gente que se inicia como a gente ya que tiene un bagaje detrás en cuanto a cerveza artesana. Efectivamente, porque sí que es cierto que empieza a haber una madurez en cierto tipo de consumidor, pero no tenemos que olvidar que desafortunadamente todavía hay muy poca madurez, ¿no? Hay muy poco porcentaje de consumidores de cerveza artesanal, aunque todos los que estamos metidos en el sector parece que es mucho más, pero realmente las cifras no engañan, ¿no? Solo el 1% de las ventas de cerveza en España son artesanal. Sí. Nos queda todavía muchísimo por recorrer, y sobre todo nos queda mucho por recorrer en cultura cervecera hacia el consumidor, hacia establecimientos en hostelería, como compradores de grandes superficies, ¿no? Todavía estamos en ese proceso que ya hemos superado una fase muy grande, que era la del desconocimiento. Ya estamos en una fase en la que, seas consumidor o no de cerveza artesanal, a todo el mundo le suena esto de las cervezas artesanales, especiales, regionales, llamémosla como queramos, ¿no? Hemos hecho un gran paso en esto, pero todavía estamos en una etapa
donde el consumidor prácticamente se está iniciando y empieza a haber consumidores maduros, pero muy bajo porcentaje, ¿no? Si lo comparamos pues a países ya con una madurez y una solidez en cerveza artesanal, llámese Estados Unidos o países del centro de Europa, ¿no? O países británicos. Creo que nos falta todavía un gran recorrido en eso. Sí, poco a poco lo conseguiremos, la verdad que sí, y estamos haciendo un gran trabajo todos los que estamos en el sector y es de agradecer. Y Carlos, ¿quién compone el grupo de La Sagra y qué hacéis cada uno? Bueno, pues en La Sagra, digamos que hemos ido creciendo, el grupo humano también mucho durante los últimos años, porque en un inicio empezamos con el proyecto 2 personas, directamente yo, que soy el fundador y un maestro cervecero. Sí. Esto fue en el año 2011, ¿no? Y actualmente, pues en el año 2018 ya somos casi 25 personas, wow. Pues entre departamento de producción, departamento de comercial, de marketing, de administración, recursos humanos, un poco todos los departamentos ya conformamos 25 personas. Seguimos siendo un grupo muy pequeño, ¿no? Porque no dejamos de ser una pequeña empresa, una pyme, y en el que poco a poco nos vamos especializando, ¿no? Cada uno en su área, pero seguimos partiendo de la base de que, todavía seguimos haciendo todos un poco de todo, ¿no? Pero es un equipo humano claro. muy joven, formado por gente que probablemente nadie supera los 40 años y todos con un nexo en común, que es pues amantes de la cerveza artesanal, gente de la zona, ¿no? Un equipo humano que lo conforman la mayoría de ellos personas que viven en la comarca de La Sagra, ¿no? Y eso es algo que también nos llena de orgullo. Claro, fomentar un poco el trabajo en nuestra comarca y intentar incluso utilizar materias primas de la zona. De hecho, la malta de cebada base que utilizamos es malta de Castilla-La Mancha, ¿no? Pues eso está muy bien, la verdad que sí. Y para nada, un grupo de 25 personas en este sector es pequeño, está bastante bien. Sí, dentro de lo que es la microcervecería, ¿no? En España, pues probablemente somos la fábrica con mayor capacidad de producción, pero todavía nos queda un mundo, ¿no? Es decir, el coste por impacto, como se suele decir, ¿no? Por trabajador, sí. Y versus hectolitros, todavía es muy alto para nosotros, ¿no? Es decir, probablemente una gran cervecera llegan a unos volúmenes que necesitan muchísima menos gente, ¿no? que nosotros por hectolitro, ¿no? Pero yo creo que es un poco lo más bonito de la cerveza artesanal. Claro. Lo importante son las personas, ¿no? Es importante las máquinas, es importante tener un buen equipo, una buena fábrica, pero aquí sí que son fundamentales las personas, ¿no? El equipo humano, que es algo que hacemos evidente pues en todas las campañas de marketing, ¿no? Es decir, en todo lo que movemos de marketing, pues lo más importante es mostrar al consumidor que es un pequeño proyecto, donde tenemos caras, donde tenemos manos, donde ocurren cosas dentro de fábrica, sí. Y es lo que intentamos siempre manifestar, ¿no? No, pues muy buena la filosofía que tenéis en este sentido de fomentar no solo el trabajo en la zona, sino también productos autóctonos y demás, que eso es siempre muy bueno. Y Carlos, ¿exportáis vuestras birras? Pues la verdad que paramos un poco las exportaciones este año, porque sí que es cierto que nos queríamos concentrar sobre todo en el mercado nacional. Seguimos exportando a una serie de países que pues teníamos relaciones y contratos de distribución en algunos países, como puede ser pues desde El Salvador hasta Corea, hasta Estados Unidos. Es decir, sí que tenemos determinadas exportaciones, pero llegamos a exportar hasta 12 países el año pasado. Está muy bien. Pero la filosofía comercial que nos marcamos era potenciar el mercado nacional, concentrar toda la estrategia y todos los recursos en el mercado nacional, que hay mucho recorrido todavía, y donde básicamente lo hicimos por una cuestión de calidad de producto, es decir, de calidad de producto y de control de la marca. Calidad de producto porque las exportaciones no controlamos el producto como podemos controlarlo en el mercado nacional, el producto no va tan fresco al mercado, ¿no? Como puede estar con el nivel de rotación que tenemos aquí en España.
y donde controlamos sobre todo el transporte, controlamos los pedidos con los distribuidores, con las grandes superficies y sabemos el nivel de rotación y el tiempo que está nuestro producto en la calle. Claro. Y por otro lado, porque para poder desarrollar una marca y poder desarrollar una buena estrategia con solidez, se necesitan recursos comerciales y esos recursos comerciales los tenemos enfocados en España, no los tenemos enfocado fuera. Y ahí perderíamos un poco el control de nuestra marca y de nuestra estrategia. Claro. Entonces sí que es cierto, aunque la